Igor volvió a casa 24 horas antes de lo planeado. La decisión fue impulsiva, pero explicable. Pospusieron la reunión, los contratistas fallaron y, simplemente, no quería quedarse en el hotel entre caras extrañas y un silencio ajeno. Al volante, se mantuvo tranquilo, como siempre. No corrió, no escuchó música, no llamó. 5 horas de camino pasaron en silencio, acompañado de pensamientos vagos que venían e iban sin lógica alguna. En el patio había un coche ajeno. Un sedán negro con cristales tintados. No nuevo, pero bien cuidado. Memorizó la matrícula. Dentro, nadie. A primera vista, nada inusual. Entró. En el recibidor solo estaban sus zapatos y unos tacones de mujer. Sin chaqueta. Significa que estaba en casa. ¿Larisa? Llamó en voz baja. En la cocina, respondió ella. La voz era uniforme. Tranquila. Como si nada fuera especial. Como si no estuviera sorprendida. Eso fue lo que lo puso en alerta. Pasó hacia el interior de la casa. En la cocina olía a pescado y ajo. Ella estaba de pie junto a la cocina, con un vestido oscuro, el cabello recogido, la manicura fresca. En el hombro, la marca de la correa de un bolso. Parecía que había vuelto hacía poco. «Vuelves temprano», dijo sin girarse. «La reunión fue cancelada», respondió Igor. «Decidí no pernoctar allí». «Entendido. ¿Quieres comer?» «Más tarde». Ella no hizo preguntas innecesarias. No lo besó, no se acercó, no preguntó cómo había llegado. Solo puso el cuchillo sobre la tabla, enjuagó los restos de perejil en el fregadero y sacó una sartén. Él la observó con silenciosa precisión. Cómo se movía, qué pausas hacía. Antes, eso lo tranquilizaba. Ahora, no. Los gestos parecían ensayados. Cada movimiento, vacío de contenido. ¿Y los niños?, preguntó él, retrocediendo hacia el marco de la puerta. Artyom se fue a casa de un amigo. Alina dijo que llegaría tarde, tiene una reunión con el tutor. Asintió. La dejó en la cocina. Subió arriba. Puso la maleta junto a la pared. Echó un vistazo rápido al dormitorio, la cama estaba cuidadosamente hecha, las almohadas perfectamente alineadas. No sentía su propio olor en la habitación. Ni chaqueta, ni corbata, ni camisa sobre el respaldo de la silla, como antes. Todo recogido. Estéril. Entró al baño, se lavó la cara. No se miró en el espejo. Luego bajó, se sentó en el sillón frente al televisor, encendió las noticias sin sonido. Así pasó alrededor de 1 hora. Ella guardaba silencio. Él, también. Más tarde, ella se acercó, puso un plato con comida sobre la mesa de centro. Sin palabras. Él ni siquiera miró. Ella se quedó parada un par de segundos, luego se fue a su habitación, no a su dormitorio conyugal, sino al despacho, donde en los últimos meses pernoctaba con el pretexto de tener mucho trabajo. Igor apagó el televisor. Se quedó sentado en la oscuridad. Desde la calle llegaba el ladrido del perro del vecino, en algún lugar se cerró de golpe la puerta de un coche. Un murmullo en las tuberías. Todo lo habitual. Todo, como debía ser. Excepto la sensación. Ella no estaba cerca. Más tarde por la noche, ya acostado, oyó que se abría la puerta del despacho. Pasos por el pasillo. Luego, el clic de la puerta del baño, el murmullo del agua. Después, silencio. Esperó. 1 minuto, otro. Luego oyó una voz apenas perceptible. Femenina. La suya. Ahora no, en casa, sí, él llegó, una pausa. No, me encargo yo. La voz era sorda, pero segura. Ni rastro de turbación, ni de ansiedad. Como si todo estuviera bajo control. Como si en el dormitorio no hubiera un marido. No se movió. No se levantó. Solo respiraba despacio. No estaba seguro de haber oído todo correctamente. Pero tampoco le quedaron dudas. En la tonalidad, en el contenido, en el hecho de que ella dijo, él llegó. A la mañana siguiente, Larisa actuó como si nada hubiera pasado. Sirvió el desayuno en silencio. Él comió sin apetito. Ella hojeó las noticias en el teléfono, luego se fue al jardín, supuestamente para revisar el invernadero.
Cuando ella regresó, él estaba sentado en el despacho de trabajo con el ordenador portátil. No trabajaba, fingía. Ella soltó. Esta tarde me quedaré hasta tarde. Tengo una reunión. Él solo asintió. No cuentes conmigo para cenar, añadió ella, mientras se ponía el abrigo. Bien. Y eso fue todo. Ni, con quién, ni, sobre qué, ni, te llamaré. Como si no estuviera obligado a saberlo. Como si todo estuviera en orden. Cerró el ordenador portátil, se levantó, fue al salón. Encontró en la cómoda una vieja grabadora digital. Comprobó, funcionaba. Pequeña, gris, con botón de grabación. Le quedaba de los tiempos en que grababa reuniones de negocios. Luego, se la guardó en el bolsillo de la chaqueta. Fue al garaje. Allí, en la guantera del coche de Larisa, había dejado un pequeño dispositivo de escucha, hacía ya 2 semanas. Entonces, simplemente para comprobar. Ahora, por necesidad. Encendió el ordenador portátil, conectó la tarjeta de memoria. Sacó los auriculares. Tomó una profunda bocanada de aire. Y pulsó, reproducir. La voz era la suya. Clara, nítida. La conversación fue corta, pero intensa. Todo va según el plan, decía ella. Él no sospecha nada, no te metas, yo me encargo de todo, sí, con las mismas cifras que discutimos. Constantín, por favor, sin pánico. No detuvo la grabación. Escuchó hasta el final. Luego, la apagó. En la casa había silencio. Demasiado silencio. Se levantó. Lentamente. Sabiendo con precisión, ahora todo había comenzado. Por la tarde, Igor fue a la oficina. Formalmente, para revisar documentos del proyecto. En realidad, para escapar de casa. Necesitaba un lugar donde el silencio no aplastara y las teclas no sonaran como disparos. En el despacho, solo encendió la lámpara de mesa. No tocó los papeles. Se sentó, se apoyó, miró fijamente un punto durante mucho tiempo. No era un hombre propenso a los arrebatos. No se descontrolaba, no montaba escenas. Por eso ahora no sentía rabia, solo una ansiedad metódica, fría y obstinada. Como una gota de agua cayendo sobre una piedra. Sentía que aquello no era un arrebato, sino el comienzo de un proceso. Lento, pero irreversible. Volvió a escuchar la grabación una vez más. Luego otra. Y cada vez la voz de Larisa sonaba igual, firme, tranquila, segura. Él no sospecha nada. Las palabras sonaban como una sentencia. No por miedo, ni por vergüenza, sino por superioridad. Hablaba con aquel a quien llamaba por su nombre. Constantín. Sabía que su hermano sabía ser encantador. Sabía escuchar, decir las cosas adecuadas, mirar con la entonación precisa. Era apreciado en las recepciones, invitado a conferencias. Igor no había sentido celos antes, no había motivo. Pero ahora toda la imagen, sus conversaciones tardías, los viajes ocasionales de Larisa, el tono de Artyom, el sarcasmo de Alina, todo encajó en una sola línea. En una línea lógica y coherente. Abrió el correo electrónico corporativo. Echó un vistazo a la correspondencia. Todo, como siempre. Limpio. Seco. Sin signos. Accedió al sistema de contabilidad de la empresa. Abrió las transacciones de los últimos 6 meses. Larisa, como asesora de relaciones externas, formalmente tenía derecho a firmar ciertos pagos. Él mismo lo había dispuesto así. Confiaba en ella. Entonces. Algunas sumas parecieron extrañas. Pagos de consultoría a través de empresas poco conocidas. Nombres repetidos. Las sumas eran no estándar, ligeramente superiores a las de mercado, pero no tanto como para llamar la atención de inmediato. Abrió la ficha de una de las empresas, Strategy Applies. Dirección oficial, una oficina vacía en las afueras, indicada en la base de datos. Capital social mínimo. El fundador, un tal Sisop. No era hombre suyo. Hizo anotaciones. Imprimió un extracto de los movimientos de fondos. No había firmas de Larisa directamente, solo aprobación electrónica. Pero las fechas coincidían con sus viajes. Especialmente, en primavera. Consultó el calendario. Abril, mayo, junio.
Entonces ella decía que iba a una fundación benéfica. Después, que tenían una reunión con los de marketing. Él no vio ningún informe. Y cuando preguntaba, respondía de forma escueta, irritada. Llamaron a la puerta. ¿Ocupado? La voz de Diana, la directora financiera. Pasa. Ella entró, con una tablet en la mano. 39 años, precisa, concentrada, siempre profesional. Él valoraba que no se inmiscuyera en asuntos personales. Pero ahora él mismo rompió esa frontera. Diana, dijo él, señalando el monitor, mira esto. Se acercó más, se sentó en el borde del escritorio. Miró atentamente el extracto. Lo hojeó, se detuvo en una línea. Este no es contratista nuestro, dijo en voz baja. No figura en ningún proyecto. Yo también lo pensé. ¿Falsificación? No. Todo está formalizado según todas las reglas. Solo que es extraño. Diana guardó silencio. Luego, en voz baja. ¿Quieres que indague? Asintió. Extraoficialmente. Sin involucrar al departamento. Por ahora, solo como una hipótesis. Entendido. ¿Cuánto tiempo atrás miro? 6 meses. Luego, decidiremos. Ella no preguntó nada. No especificó. Simplemente se levantó, dijo, estará listo en un par de días, y salió. Se quedó solo. Apagó la luz. En la cabeza, la lógica. Fría, obstinada. Si Larisa estaba en connivencia con Constantín, no era solo algo personal. Era negocio. Dinero. Un golpe a la reputación. La empresa era suya. Y si se estaban metiendo ahí, significaba que lo habían planeado todo hacía mucho tiempo. Recordó una conversación con los niños hacía un par de semanas. Artyom hablaba con seguridad sobre activos digitales, inversiones, nuevos esquemas. Entonces pareció bravuconería adolescente. Ahora, sonaba diferente. Y a Alina, con sus comentarios bruscos como, todo ha quedado anticuado, hay que pensar de forma moderna, también la escuchó de otra manera. Se fue a casa tarde. El coche en la entrada seguía allí. El mismo. La misma matrícula. En la casa estaba oscuro. Solo en el despacho había luz encendida. Entró de puntillas, abrió la puerta, Larisa estaba sentada ante el ordenador portátil, con auriculares. En la pantalla, tablas. No se detuvo a indagar. Cerró la puerta. En el dormitorio se acostó vestido. No quiso ni desvestirse. Alrededor de medianoche, ella llamó a la puerta, entró sin permiso. En las manos, un vaso de agua. ¿Todo en orden?, preguntó. Él la miró. Fijamente. ¿Y qué debería no estar en orden? Ella no respondió. Simplemente puso el vaso sobre la mesita de noche. Mañana tengo una reunión. Volveré más cerca de la noche. ¿Quién estará? Representantes de la fundación. Discutimos la logística. Entendido. Se quedó inmóvil. Como si esperara que él dijera algo. Él no dijo. Al cabo de medio minuto, salió. La puerta se cerró lentamente. Un clic. Silencio. Se dio la vuelta hacia la pared. El plan comenzó a tomar forma. No la emoción. No la venganza. Una verificación. Fría, legal, con todas las formalidades. No iba a montar escenas. Haría que no tuvieran tiempo de entender nada. Hasta que fuera demasiado tarde. 2 días después, volvió a encontrarse con Mark. Él no había cambiado, la misma chaqueta de cuero, la misma mirada dura, el discurso corto y comedido. En un café de las afueras se sentaron junto a la ventana. Nadie escuchaba. Nadie miraba. Igor puso ante él una lista, nombres de empresas, transacciones, fechas. ¿Está seguro?, preguntó Mark. Por ahora, no. Pero el olor es claro. Por dentro. Mark pasó el dedo por la línea. ¿Quién firmó? Indirectamente, Larisa. Pero legalmente, todo está limpio. Se ordenó según el procedimiento. Solo que las sumas son extrañas. Y las empresas, insignificantes. ¿Tu hermano? Su nombre no figura en los registros. Pero surgió en la conversación. Ella habló con él.
Yo lo oí. Hay una grabación. Mark no se sorprendió. ¿Me dejas escucharla? Más tarde. Si es necesario. Por ahora, no quiero dispersarme. Mark asintió. Tomó nota. Así se habían puesto de acuerdo siempre, ni un paso sin razón. Ni una palabra de más. Hay que mirar más a fondo, dijo Mark. ¿Tienes tiempo? Un poco. Ellos piensan que no entendí nada. Eso es bueno. Mientras no lo entiendan, no se moverán. Igor terminó el café en silencio. Mark no tocó el suyo. Revisaré las empresas. Solicitaré por mis canales quién está detrás de ellas. Pero tú también tendrás que ser cuidadoso. Todo lo que sepas, no lo muestres. Ni siquiera con la expresión del rostro. Sé cómo hacerlo, dijo Igor secamente. Al despedirse, Mark le apretó el hombro. Solo sin emoción. Esto es negocio. Solo negocio. Por la tarde, volvió a casa para cenar. La mesa estaba puesta. Alina tecleaba algo en el teléfono, Artyom hojeaba el portátil. Larisa ponía los platos, fingiendo estar serena y tranquila. Siéntate, dijo ella. Justo acabábamos de empezar. ¿Qué discutís? Igor se sentó, mirando a los niños. Un nuevo proyecto, respondió Artyom. El tío Kostya propuso un esquema interesante, inversiones en ti a través de fondos pequeños. En una etapa temprana. Si funciona, la rentabilidad es mayor que en la construcción. Igor no reaccionó. Solo preguntó. ¿Quién se encarga exactamente de la evaluación de riesgos? Alina y yo. Ella tiene buena intuición. Y yo analicé casos similares. Allí todo está claro. ¿Y es fiable? Aclaró Igor. Bueno, garantías del 100% no hay. Pero el esquema funciona. Larisa sirvió el pescado. Él tomó el tenedor, no lo tocó. ¿Y tú, Alina? ¿Qué opinas? La hija levantó los ojos. ¿Y qué? Ahora todo el negocio se va a lo digital. Los métodos antiguos se extinguen. Hay que cambiar. Claro, asintió él. Ella sonrió, sin captar la ironía. Artyom miró el teléfono, escribió algo. No lo escondió. Pero tampoco explicó. La cena continuó con tensa cortesía. Hablaban, como si todo estuviera en orden. Él escuchaba. Recordaba. Ni una sola mención a él como participante. Solo, el tío Kostya, solo, decidimos nosotros. Por la noche, cuando la casa enmudeció, Igor entró al despacho. En una carpeta sobre la estantería había documentos antiguos, estatutos de la empresa, lista de fundadores, actas. Los revisó, encontró copias de firmas. Comparó. En varios lugares la firma de Larisa no estaba en el campo donde debía. Y no era la letra lo sospechoso, sino las formulaciones. Ella no hablaba así. Era el discurso de Constantín, vago, pulido legalmente, pero vacío de sentido. Escaneó las actas. Entró en la página web de la base de datos fiscal. Miró quién figuraba ahora en la dirección de las organizaciones relacionadas. Dio un apellido conocido. No Constantín. Pero una persona con la que él había tratado antes, a través de una vieja historia, cuando en la obra se perdió dinero y nadie pudo demostrar a dónde fue. Por la mañana, Larisa se comportó con ligereza. Lo saludó, como si nada hubiera pasado. Preguntó dónde estaba su camisa gris. Él respondió brevemente, en la tintorería. Ella asintió, fue a la cafetera. En la casa reinaba una normalidad fingida. Voy a la oficina, dijo él, preparándose. Necesito firmar un par de documentos. ¿Y no pensabas ir hoy a la obra? Los planes cambiaron. Ella no preguntó por qué. No insistió. Solo recorrió con los ojos su rostro y dijo. Has cambiado. Él tomó las llaves, sin responder. En la oficina lo esperaba Mark. Llegó sin llamar, sin avisar. Se sentó en la sala de reuniones, como en su casa. Hay movimiento, dijo él. La empresa a través de la cual circulaba el dinero pertenece a una antigua empleada de Constantín. Una empresa fantasma. Pero el dinero es real. Y mucho. ¿Se puede probar la conexión? Por ahora no. Pero investigué la dirección de registro.
Allí hay una oficina de 1 metro cuadrado. Vacía. Todo está formalizado solo en papel. Igor sacó la carpeta, la hojeó. Mostró el contrato. La firma es falsa. ¿Puedes averiguar quién la hizo? Ya está en proceso. Si es la letra de Constantín, lo encontraré. Tenemos muestras de un caso anterior. ¿Qué posibilidades hay? Normales. Pero se necesitan más puntos. Y por ahora, lanzó sobre la mesa una impresión de la videovigilancia. Ayer. Tu esposa. Una reunión con un abogado. Y no de la fundación. Sino de los que manejan un esquema para sacar capital al extranjero. ¿Dónde se reunieron? Centro de negocios. Hablaron 1 hora. Luego, fueron a un hotel. Con la misma persona. La cámara del ascensor, aquí están las imágenes. Igor no miró. ¿Estaba Constantín? No. Pero tengo la sensación de que ella lo encubre. O al revés. Necesito confirmación de que actúan juntos. En cifras. La tendrás. Dame un poco de tiempo. No quiero quemar la fuente. Por la tarde, al volver a casa, notó que la carpeta de documentos en el despacho de Larisa estaba abierta. Ella no tuvo tiempo de cerrarla. Allí había copias de presupuestos, contratos, listas de contratistas. Varios de ellos, de entre los que él había marcado antes como sospechosos. Ella los estaba comparando. Cotejando. Posiblemente, transmitiendo. No tocó los papeles. Simplemente los fotografió. Por la noche oyó cómo hablaba en voz baja abajo. La misma voz. Las mismas entonaciones. Solo que ahora, con el teléfono junto a la ventana, en la oscuridad. Ahora no. Ha empezado a sospechar algo. Habla menos. Mira de otra manera. Una pausa. No, no dijo nada. Pero hay que acelerar. Antes de que lo cierre todo. Se quedó parado en el pasillo, sin moverse. Te pasaré los papeles mañana. Pero no por correo. Mejor en persona. Ella guardó silencio. Luego, un breve, entendido, y el clic del teléfono al colgar. No volvió al dormitorio. Bajó al despacho. Abrió el ordenador portátil. Encendió la grabadora. Conectó la memoria USB. Empezó la descarga. Por dentro, calma. Fría, densa, ajena. Ya no dudaba. Solo recogía. Solo grababa. Solo esperaba. No durmió casi toda la noche. No por insomnio, sino por un silencio interior. Eso le había ocurrido antes, en el trabajo, antes de negociaciones complicadas, cuando necesitaba calcular con precisión, no equivocarse, no dejarse llevar por la emoción. Entonces tampoco dormía, no por ansiedad, sino por estar preparado. Por la mañana se comportó con calma. Desayunó. Respondió un par de llamadas. Intercambió un par de palabras con Alina. Incluso sonrió cuando ella lanzó una vez más una burla sobre los métodos anticuados. Larisa estaba sorprendentemente animada. Peinado, maquillaje, perfume. Un traje nuevo. ¿Reunión? Preguntó él, como de pasada. Sí. Cerrada. En el centro. Discutimos la coordinación entre departamentos. ¿Por cuánto tiempo? Unas 2 horas. Luego, quizás, pase por la peluquería. Entendido. Él no ofreció llevarla. Ella no pidió. Se fue en taxi. El conductor, de un servicio que él conocía. Él había investigado las rutas de antemano. El destino final, un hotel cerca de la circunvalación. No una oficina. No una peluquería. Él salió 20 minutos después. Sin prisa. Él mismo conducía. Condujo por una calle paralela, aparcó en un callejón frente a la entrada de servicio. Esperó. Media hora después, ella entró. No miró hacia atrás. Se comportó como si no fuera la primera vez. Por la entrada principal. No se detuvo en recepción. Tarjeta, ascensor, movimiento habitual. Entró por la entrada de servicio. Se había puesto de acuerdo previamente con el administrador. El dinero no se discutió. Simplemente, todo se hizo con cuidado. Él sabía el número. En el piso había silencio.
En el pasillo, olor a ropa recién lavada y a aire acondicionado. Se detuvo junto a la puerta, escuchó. Silencio. Luego, una risa femenina amortiguada. Después, una voz masculina. Las palabras no se distinguían, pero el tono era íntimo. Sencillo, relajado, familiar. Presionó la manilla. La puerta no estaba cerrada con llave. Entró. Larisa estaba de pie junto a la ventana con la blusa desabrochada. Constantín estaba sentado en el sofá, descalzo, con la camisa abierta. Sobre la mesita, 2 copas, una botella de agua, una carpeta abierta. Dentro, esquemas, diagramas, documentos de la empresa. Ambos se quedaron inmóviles. La primera en reaccionar fue Larisa. Se giró. Se ajustó la blusa. Igor. Él guardó silencio. La miró, luego a Constantín. Bueno, hola, hermano, dijo aquel, con una media sonrisa torcida. ¿Cuánto tiempo sin vernos? Veo que aquí hace calor, respondió Igor. La voz era uniforme. Larisa dio un paso adelante. Esto no es lo que piensas. ¿Y qué pienso yo? Ella titubeó. Esto no es personal. Claro que no, dijo él. Una simple reunión de trabajo. Con copas, con lencería y documentos de la empresa. En una habitación de hotel. Muy profesional. Constantín se levantó, sin prisa. Se acercó más. Igor, dejemos el teatro. Eres un hombre adulto. Todos somos adultos. Te han superado. Así sucede. No sigues los tiempos. Te has convertido en un freno. La empresa debe avanzar. ¿Por eso decidisteis ayudarla a acostarse? Aquel resopló. Decidimos reestructurar. Sin ti. Igor se acercó a la mesita. Tomó la carpeta. La hojeó. En una de las páginas, la firma de Larisa. Ni una sola duda. Ni un intento de ocultar. Cerró la carpeta. La guardó en el bolso. Os doy 5 minutos, dijo él. Luego salís por la entrada de servicio. No os demoréis. Larisa estaba pálida. Constantín, tranquilo. ¿Crees que esto cambia algo? Soltó él. Todo ya ha empezado. Entonces, pronto terminará. No probarás nada. Y yo no me lo propongo. Yo lo mostraré. Salió, sin cerrar la puerta de golpe. Caminó lentamente por el pasillo. En el rostro, ni rastro de emoción. Por dentro, ni ira, ni dolor. Todo lo que necesitaba entender, lo entendió. Todo lo que necesitaba ver, lo vio. A la salida lo esperaba Mark. En el coche. ¿Todo? Todo, asintió Igor. ¿Y ahora? Según el plan. Se sentó a su lado. Cerró la puerta. Ahora, sin avisos. Listo. Igor se miró en el espejo. A su reflejo. A los ojos. Al rostro. Es hora. El coche se puso en marcha. Sin brusquedad. Sin sonido. No miró hacia atrás. A la mañana siguiente, Larisa estaba sentada en la cocina con una taza de té. En la casa había un silencio inusual. Alina se había ido la víspera, supuestamente de viaje de negocios. Artyom no había dormido en casa. Igor apareció alrededor de las 8. Parecía sereno. La corbata, gris, de negocios. Documentos en una carpeta de cuero. En el rostro, una expresión de completo control. Ella se levantó para recibirlo. Tenemos que hablar. Él no se apresuró. Hablaremos. Más tarde. Igor, entiendo cómo se ve esto. Pero tú debes. Yo no debo, interrumpió él. Tú, sí. Pasó de largo, como si pasara junto a un mueble. No de forma brusca. No con ira. Simplemente, de largo. A las 9 de la mañana ya estaba en el bufete de abogados. Lo recibió un socio, un abogado mayor con el que había trabajado los últimos 10 años. Los documentos estaban listos. La demanda de divorcio. La suspensión del acceso a los activos conjuntos. La congelación de las operaciones bajo poder notarial. Todo legalmente limpio. Sin escándalo. ¿Está seguro, Igor Sergeyevich?
Aclaró el abogado, ofreciendo un bolígrafo. Seguro. ¿Desea notificar a su esposa oficialmente? Por escrito. Personalmente. Ya al mediodía, su acceso a los sistemas principales fue desconectado. Las contraseñas, anuladas. La tarjeta, inactiva. El poder notarial, revocado. En el despacho de la oficina la esperaba seguridad. Sin uniforme. Tranquila. Con un sobre en las manos. Ella entró con retraso, como de costumbre. Sonrió a la secretaria. Entró al despacho, y se quedó inmóvil. ¿Qué está pasando? El guardia entregó el sobre con educación. Larisa Nikolayevna, esto es de Igor Sergeyevich. Le piden que desocupe el despacho antes de que termine el día. ¿Perdone? Todas las explicaciones están en la carta. Abrió los papeles con manos temblorosas. La primera línea, una notificación del inicio del proceso de divorcio. Luego, una lista de restricciones. Y una firma. Manuscrita. A bolígrafo. No electrónica. Usted no tiene derecho. La voz se elevó. El guardia no respondió. Simplemente se quedó parado junto a la puerta. Al anochecer, regresó a casa. Bolso con ordenador portátil, el rostro desconcertado. Él estaba allí. En la sala de estar. Sentado con Mark. Sobre la mesa, carpetas de documentos, posits amarillos, memorias USB. La conversación se interrumpió cuando ella entró. ¿Qué has montado? Exhaló ella. ¿Esto es un escarmiento público? Él no se levantó. Este es el comienzo de la parte oficial. Todo lo que había entre nosotros, ha terminado. Sin escándalo. Sin prensa. Sin histerias. Pero definitivamente. ¿Has decidido borrar 20 años así como así? Yo no. Se acercó más. Te lo explicaré. No es necesario, dijo él con firmeza. No gastes fuerzas. Las necesitarás. Mark se levantó, recogió los papeles. Debo irme. Mañana, según el plan. Confirma al abogado lo de Sisov. El resto, como lo discutimos. Mark asintió y se fue. En la casa hubo más silencio. Se sentó enfrente, sin esperar invitación. Te comportas como un extraño. Y así es. No quieres entender. No quieres escuchar. He escuchado. Muchas veces. Incluida ayer. En la habitación del hotel. Donde no debías estar. Con la persona con la que no debías estar. Y con documentos que no tenías derecho a tocar. Todo esto no es así, empezó ella, pero él la interrumpió. Has robado. Has mentido. Has involucrado a los niños en el esquema. Esto es más que una infidelidad. Esto es traición. Estás dramatizando. Él la miró. Directamente. ¿Tu firma en los contratos es una ficción? ¿O realmente crees que todo se arreglará? Ella no respondió. Más tarde subió al despacho. Cerró la puerta. Empezó a llamar. El abogado. La financiera. Mark. Diana. Cada uno sabía qué hacer. Una hora después, ella se acercó. Llamó a la puerta. Necesito hablar contigo. El tiempo se acabó. Igor. Él no abrió. Estás arruinando todo. Lo arruinaste tú. Yo solo lo estoy formalizando. Esa misma noche, ella escribió a Artyom. Él respondió brevemente, entendido. Una hora después, escribió de nuevo, Kostya dijo que mantengamos la línea. Media hora después, si pasa algo, en contacto. Estuvo sentada mucho rato en el dormitorio. Con el teléfono. Con el té, que se enfrió. Con un rostro en el que, por primera vez, apareció la incertidumbre. Nada iba según el plan. Todo fue demasiado abrupto. Y por la mañana, otro golpe. Su tarjeta no funcionó en el banco. La cuenta, congelada. Igor presentó una solicitud en el marco de la disputa de bienes. Todo, legal. Todo, previsto. No pudo comunicarse. Ni con él, ni con el abogado. Solo el contestador automático. Solo mensajes, solicitud recibida. Plazo de tramitación, hasta 10 días hábiles.
La casa se volvió fría. Él dejó de hablar. Ignoraba su presencia. Alina no estaba. Artyom no aparecía. Solo ella. Y el silencio. Y la comprensión, ahora todo sería diferente. Y ya no decidía ella. Al día siguiente, Diana entró al despacho de Igor sin invitación. En las manos, una tablet y una carpeta. El rostro concentrado, pero no asustado. Estaba acostumbrada a las crisis laborales. Pero esto no era simplemente una crisis. Lo he reunido todo, dijo ella. Por cada punto. Podemos empezar la limpieza. Él dejó el bolígrafo. Se levantó. Enséñame. Ella desplegó los papeles sobre la mesa. La primera carpeta, el modelo financiero que introdujeron Artyom y Alina bajo el disfraz de actualización de estrategia. Dentro, informes sustituidos, previsiones de crecimiento falsas, indicadores inflados. El sistema fue hackeado desde dentro, explicó Diana. El acceso se abrió a través de la cuenta de un empleado temporal. Formalmente, nadie es culpable. Según los documentos, todo es legal. Pero sustituyeron los registros, ocultaron las manipulaciones. Si no fuera por la copia de seguridad de archivo, no lo habríamos encontrado. ¿Quién exactamente realizó las modificaciones? Artyom. 3 veces. Con una diferencia de una semana. Ella mostró la impresión, ID de sesión, dirección IP, fecha y hora. Todo coincidía. ¿Alina? Transmitió datos. Tenía copias de informes que ni siquiera habíamos publicado. Significa que los recibía de alguien de dentro. Lo más probable, de Larisa. O directamente de Constantín. Igor hojeó las páginas en silencio. Las comisuras de sus labios se crisparon, pero no dijo nada. La siguiente carpeta, contratos con contratistas. Aquellos donde las sumas estaban, ligeramente infladas. Solo que ahora la inflación estaba confirmada, el precio medio, 2 veces y media superior al de mercado. Todos los contratos, a través de la estructura, Constantín y socios. El fundador, una tercera persona, pero la dirección de registro, el número de teléfono, los contables, eran los mismos. El dinero iba a una empresa fantasma. De vuelta, en efectivo. A través de terminales de efectivo, dispersos por las regiones. Mark investigó, los rastros llevan a una cuenta en el Báltico. El acceso, lo tiene Constantín. ¿Se puede demostrar? Complicado. Pero suficiente para un bloqueo a través del Banco Central. Ya hemos presentado la solicitud. Se detuvo en una página. La firma de Larisa, clara, azul, sin dudar. El documento aprobaba gastos por una suma que excedía el límite de sus poderes. Pero la aprobación se formalizó con fecha retroactiva. A través del sistema que Artyom desbloqueó temporalmente. Es decir, ¿ella sabía? Más que eso. La firma está en 9 documentos. Mínimo, 7 de ellos formalizados con exceso. Él se recostó en el sillón. Diana guardaba silencio. Él miraba al techo. ¿Tenemos agujeros? Por ahora no. Lo he cerrado todo a través de la auditoría interna. En el exterior, solo una reestructuración. Los servicios no están al tanto. Los inversores, informados. Los que son necesarios. ¿Los competidores? Ya intentaron filtrarlo a la prensa. Lo he cerrado todo. Informativamente, silencio. Él se levantó. Se acercó a la ventana. Se quedó parado. ¿Y Larisa? Oficialmente, nadie. Ni empleada. Ni accionista. Ni una sola palanca formal. Todo se basaba en la confianza. La tuya. ¿Y los niños? Lo mismo. Sus acciones, regaladas. El acceso, por poder. Que ya ha sido anulado. Se giró hacia ella. Gracias. Esto no es todo. Ella sacó una memoria USB. La extendió. Las grabaciones. Filtraban datos estratégicos. Clientes, socios, planes internos. Los transmitían a través de chats comunes. Sin cifrar. Él tomó la memoria USB. ¿A quién pertenece? El servicio está registrado en un servidor de correo cerrado. La dirección IP lleva a una antigua estructura, relacionada con Constantín.
Él ya la usó en un esquema, hace 3 años. Entonces se logró cerrar el caso, pero los datos quedaron. Puso la memoria USB en la caja fuerte. La cerró. Es hora de notificarlos. Por la tarde, regresó a casa temprano. En la cocina estaba Larisa. Con el teléfono. Al verlo, escondió la pantalla. Él se sentó enfrente. En silencio. Ella continuaba de pie. Oí que has empezado una investigación interna. Él no respondió. ¿Puedes explicar qué está pasando? Ya lo expliqué. No. Eso no es una explicación. Esto es una guerra. Es una reacción. Ella apretó los labios. Artyom escribió. Tiene la cuenta congelada. Sí. Alina no puede entrar en el correo corporativo. Correcto. ¿Tú crees que ellos? Yo no creo. Yo sé. Se sentó. Con cuidado. Como si el suelo bajo ella estuviera resbaladizo. Son niños. No entendían. Ellos robaban. Ellos obedecían. A los dos. Él la miró. Sin patetismo. Sin emociones. ¿Crees que eso es una justificación? Creo que estás perdiendo a la familia. La familia se perdió cuando tú y Constantín decidisteis que podíais organizar un golpe. Ella no respondió nada. Solo miraba sus manos. Durante mucho tiempo. 1 hora después, le llegó una notificación. Da un notario. Sobre el inicio del procedimiento de revocación de la donación de participaciones en la empresa. Jurídicamente, discutible. Pero el golpe, preciso. A Artyom y Alina ya no les pertenecía ni un solo %. La decisión del consejo, unánime. Diana lo gestionó todo en un día. Ella se encerró en el dormitorio. Escribía mensajes a alguien. No hubo respuestas. Constantín no se ponía en contacto. Artyom respondía monosílabos. Alina no cogía el teléfono. Estuvo sentada mucho rato en la oscuridad. Con una copa. Sin sonido. Y abajo, en el despacho, Igor mecanografiaba otro informe. Seco. Detallado. Por la mañana lo esperaban en el comité. Todo iba según el plan. Con precisión. Sin dudar. El lunes por la mañana, la oficina de la empresa estaba inusualmente tensa. Algunos empleados se miraban entre sí, alguien susurraba junto al dispensador de agua. El Departamento de Seguridad Interna comenzó a trabajar en modo abierto, los auditores entraban en los despachos, tomaban documentos, copiaban el contenido de los ordenadores. La versión oficial, una auditoría no planificada. Formalmente, todo según el reglamento. Diana dio un breve instructivo. Nadie se resistió. Todos sabían, si había llegado a la intervención del servicio financiero, significaba que algo era serio. Igor firmaba los papeles rápido, sin detenerse en formalidades. Mark estaba sentado en el despacho contiguo, trabajando con los abogados. A Constantín nadie lo había visto desde la semana pasada. El teléfono, fuera de cobertura. El correo electrónico, inactivo. El último inicio de sesión en el sistema, hacía 6 días. Luego, la desaparición. A la hora del almuerzo, llegó la respuesta oficial de la Fiscalía. La denuncia por sospecha de delito económico ha sido aceptada a trámite. El caso ha sido transferido a la Unidad de Lucha contra el Fraude Corporativo. El plazo de consideración, hasta 10 días. Pero teniendo en cuenta los materiales proporcionados, el movimiento comenzará antes. Diana trajo una copia de la respuesta a Igor. Él solo asintió. ¿Estás listo para la fase pública? Es inevitable. ¿La familia? Reaccionarán como se les enseñó. Primero ataque, luego compasión. Luego, acusaciones. Todo según el manual. Ese mismo día, Mark entregó un informe. Constantín intentó salir al extranjero por el sector privado. Usó documentos a nombre de un conocido. El control fronterizo lo detuvo en el acto. La semana siguiente le esperaba un careo, por varios casos a la vez. Entre ellos, conspiración corporativa, desvío de fondos, contratos ficticios. Igor escuchó sin emociones. ¿Hablará? Ya. El primer interrogatorio duró 4 horas. Admitió los hechos. Firmó los papeles. Aceptó el acuerdo.
Intenta conseguir la pena mínima. ¿A quién entrega? A todos. Un día después, detuvieron a un mensajero en la oficina. El paquete con documentos estaba destinado a un abogado externo. Dentro, originales de algunos informes internos, no destinados a difusión. Los papeles se transmitían a través de una persona que Alina conocía personalmente. Ella le dio los materiales con la formulación, para la restauración de la justicia. Ahora a ella la llamaron para interrogarla. No como hija, no como exempleada, sino como implicada. El abogado intentó intervenir. Sin resultado. El protocolo, elaborado. El incumplimiento del secreto comercial, demostrado. Todo formalizado sin presión. Solo según los hechos. Igor se enteró de esto por una llamada telefónica del investigador. Confirmó los hechos con calma. Firmó la autorización para verificar todos los registros internos. Dio la orden, durante el periodo de investigación, no restablecer el acceso al sistema a ningún miembro de la familia. Por la tarde, llegó a casa. Larisa estaba de pie en la calle. Al parecer, esperando. En las manos, el teléfono. Los dedos le temblaban por el frío, pero no se iba. Tenemos que hablar, dijo ella, cuando él salió del coche. Ya hablamos. No de esta manera. No frente a cámaras. No a través de abogados. Él se detuvo, sin acercarse. Has ido a la prensa. Has ido a los tribunales. Te has dirigido a aquellos que siempre están encantados de hurgar en la ropa sucia ajena. Porque me estás destruyendo. No, respondió él con calma. Estoy sacando a la luz lo que tú ocultabas. Hay diferencia. Ella quiso decir algo, pero él pasó de largo. Abrió la puerta. La dejó de pie. A la mañana siguiente, apareció el abogado de Larisa en la recepción. Exigió una reunión. Diana se negó. Lo redirigió al departamento legal. La respuesta oficial fue seca: la compañía no entra en negociaciones sobre asuntos privados. Artyom llamó 3 veces. Desde un número oculto. Él no respondió. A través de la secretaria, transmitieron: está dispuesto a reconocer el error, quiere llegar a un acuerdo. Un par de horas después, la misma secretaria dijo que Artyom había intentado sacar dinero con una tarjeta antigua, sin éxito. A última hora de la tarde, llegó un mensaje. Has ganado. ¿Estás satisfecho? Te has quedado solo. No hubo respuesta. En la reunión del consejo, firmó los documentos finales: redistribución de participaciones, inicio de la investigación interna en el Departamento de Seguridad, informe sobre el bloqueo de todas las operaciones sospechosas. Los inversores aprobaron. El servicio de prensa preparó un comunicado: la compañía está llevando a cabo una limpieza integral de riesgos internos, incluyendo conflictos de intereses entre partes relacionadas. Y por la tarde, llegó una notificación de la fiscalía: Larisa es citada a declarar. Sospecha de participación en el esquema de contratos ficticios. Base: la declaración de Konstantin. Indicado: actuó con beneficio personal, excediendo sus poderes. Igor cerró la carpeta. Apagó el ordenador portátil. Miró por la ventana. El careo tuvo lugar el miércoles. En la sala, una mesa, 3 cámaras, un protocolista, el investigador, y 3 bajo declaración jurada: Konstantin, Larisa, Alina. A Artyom lo separaron, lo llamaron aparte para evitar una posición sincronizada. Él había dado declaración escrita la víspera. Igor entró el último. Con traje. Tranquilo, sin expresiones superfluas. Los documentos, a mano. La mirada, directa. Se sentó enfrente, sin mirar a ninguno de ellos. Igor Sergeyevich, comenzó el investigador, confirma que Larisa Nikolayevna Melnikova estaba autorizada para actuar en nombre de su compañía durante el periodo indicado. Formalmente, no, respondió él. Los poderes le fueron retirados un mes antes del inicio de sus acciones. El acceso se usó sin derecho. Aclare: ¿cómo se firmaron documentos por una suma superior a 15 millones? La firma es falsa o se puso excediendo las competencias. Esto fue registrado por una verificación interna y confirmado notarialmente. Estoy dispuesto a entregar copias. Konstantin, que hasta entonces había estado sentado con la cabeza baja, levantó la mirada. Ella firmaba a mi petición. Lo coordinaba conmigo.
Yo proporcionaba los cálculos. Todo, bajo mi control. Larisa se volvió hacia él. Dijiste que asumías toda la responsabilidad. La asumo, respondió él con calma. Pero tú firmabas. Es tu firma. Yo no leí. Entonces, ¿por qué cogiste dinero? Silencio. El investigador abrió la página siguiente. Se han registrado transferencias a su cuenta personal a través de una cadena de contratistas. 2.700.000. En 6 meses. ¿Esto está confirmado? Larisa guardó silencio. Está confirmado, dijo Igor. Tengo los extractos. El investigador miró a Alina. Usted participó en la transmisión de documentos. ¿Qué dice? Pensé que era parte de una reforma. Que optimizábamos la estructura. Me dijeron que era una medida temporal. Que todo estaba bajo control. ¿Quién lo decía? Una pausa. El tío. Constantín solo sonrió. No había control. Había un esquema. Filtración, transferencia, desvío. Funcionó hasta que Igor empezó a indagar. Y luego, todo se derrumbó. Es decir, ¿reconoce su participación? Lo reconocí ya en el interrogatorio. El protocolo está firmado. El acuerdo, pactado. ¿Qué objetivo perseguía? Dinero. Todo simple. Dinero. La posibilidad de poner la empresa bajo nuestro control. Sin Igor. Él era lento. Antiguo. Correcto. Queríamos actualizar la estructura. De forma agresiva. ¿Y Larisa? Ella jugaba. Primero por beneficio. Luego, para sobrevivir en el nuevo sistema. Después, porque no le quedaba otra salida. ¿Ella sabía? Sí. El investigador se giró hacia Larisa. ¿Lo confirma? Ella no respondió de inmediato. Miraba la mesa. Respiraba irregularmente. Las manos apretadas. Sí. ¿Entendía que esto era ilegal? No. Entonces, no. ¿Ahora? Ahora, sí. ¿Por qué no lo detuvo? Porque no supe cómo detenerme. El protocolo duró 2 horas. Todas las declaraciones fueron registradas. Las firmas, puestas. A Larisa le advirtieron, posible medida cautelar de restricción de libertad. Alina, implicada. Respecto a Artyom, se espera la apertura de un caso. Constantín figura en el caso principal. Después del interrogatorio, Larisa pidió una conversación personal con Igor. Él accedió. Sin abogados. Sin cámaras. Solo en la sala de reuniones. Con seguridad en la puerta. Ella entró, se dejó caer en una silla. Él no se levantó. Ya no tengo con quién hablar, comenzó ella. Eso no me hace adecuado. No me justifico. No pido perdón. Solo quiero que entiendas, no quise destruir. Simplemente, no sabía cómo salir de esa vida. Tú supiste cómo entrar en ella. Ella asintió. Lentamente. Te envidiaba. Tu entereza. Tu control. A mí me faltaba el mío. Y Constantín estaba cerca. Él decía las cosas adecuadas. Sabía cómo manipular. ¿Y tú lo permitiste? Sí. Lo permití. Ella guardó silencio. Si se pudiera volver atrás. No se puede. Lo entendí, dijo en voz baja. Pero demasiado tarde. Él la miró en silencio. Ella se levantó, vaciló, pero no extendió la mano. Solo dijo. Recuerdo cómo eras. Y cómo seguiste siendo. Eso no lo puedo romper. Lo entendí, allí, en la habitación. Cuando entraste. No gritaste. No insultaste. Simplemente, saliste. Fue entonces cuando entendí que todo había terminado. Él no respondió. Gracias por escuchar. Ella salió. Él se quedó sentado. Durante mucho tiempo. Tras el cristal, la gente pasaba, trabajaba, hablaba. Por dentro, silencio. Pasaron 3 meses. El invierno dio paso al deshielo. La nieve en la ciudad se apelmazó, en los arcenes había charcos negros, pero en la oficina de la compañía todo estaba reluciente. El nuevo sistema de seguridad funcionaba sin ruido,
pases digitales, biometría, control de acceso unificado. Diana asumió oficialmente el cargo de directora general. El Consejo de Administración la aprobó por unanimidad. Igor aparecía rara vez. Se mantenía en la sombra, no intervenía en los procesos diarios, pero su palabra seguía decidiendo. Su despacho permaneció intacto. Los papeles sobre la mesa estaban ordenados. El reloj en la estantería hacía tic-tac, el mismo que Larisa le regaló para su 15º aniversario. Él no los quitó. Constantín recibió condena, 8 años. El acuerdo con la fiscalía tuvo en cuenta su confesión, pero no mitigó lo principal. El juez calificó las acciones como intento sistémico de socavar la estructura corporativa utilizando la cercanía familiar. Un agravante fue que esquemas similares se habían repetido antes. Los precedentes no se olvidaron. A Larisa le impusieron una pena condicional y el pago de daños. Igor no objetó. No pidió la máxima. Pidió lo legal. Renunció a la demanda civil. Dijo que responda solo por lo que hizo. En el juicio ella no discutió. Confirmó todo. Admitió. Alina recibió una pena condicional. Solo la salvó de la condena su cooperación. A Artyom le amenazaba una pena real. Ahora estaba en curso la investigación. Los abogados intentaban llegar a un acuerdo, pero Igor no intervenía. Una vez le llamó Larisa. Ya después del juicio. Simplemente. Sin motivo. No pido nada, dijo ella. Solo quería decir que tenías razón. Él escuchó en silencio. Vivo en un piso de alquiler. Trabajo honestamente. Vendo propiedades de segunda mano. A veces, trasteros y garajes. Silencio. Si alguna vez quieres hablar, me alegraré. Solo para hablar. Sin condiciones. Él le agradeció. Sin promesas. En la casa ahora vivía el silencio. El espacio se volvió distinto, sin voces, sin pasos en la escalera, sin llamadas. Solo el sonido de fondo, la cafetera, el viento fuera, los raros ruidos de la calle. Él se levantaba temprano. Leía. Trabajaba. Callaba. Una vez le llamó a Lina. Con timidez. La voz cansada, sin empuje. Ya no tengo nada que perder, dijo ella. No pido perdón. Simplemente, no puedo dejar de decir. Eras tú quien lo mantenía todo unido. Y nosotros, lo rompimos. Él no interrumpió. Solo preguntó. ¿Qué entiendes ahora? Que la confianza no es debilidad. Que la honestidad no es ingenuidad. Que tú eras real. Eso es suficiente, respondió él. El resto, no depende de mí. Le llegó una carta de Artyom. Por correo. Manuscrita. Letra insegura. Mucho tachado. El sentido, una súplica, si alguna vez puedo demostrar que cambié, dame una oportunidad. Él no respondió. En el aniversario de la empresa habló poco. Escenario, luces, sala llena. Habló de confianza, de control, de consecuencias. No mencionó nombres, ni detalles. Solo una cosa. Lo más peligroso no son los enemigos de fuera. Lo más peligroso son los traidores de dentro. Especialmente, cuando los llamas familia. A la salida lo alcanzó uno de los empleados. ¿Es verdad que lo ha perdido todo? No, respondió Igor. Simplemente, dejé de considerar la mentira parte de mí. En verano se fue. No de vacaciones. No una huida. Simplemente, una partida. Se llevó el ordenador portátil, algunos libros, el mínimo de cosas. Se instaló en una casa a las afueras. Sin seguridad. Sin cámaras. Sin el ritmo habitual. Escribió un proyecto sobre ética empresarial. Empezó con una frase simple: la traición es cuando sabías que la persona a tu lado era tuya, pero ella pensaba de otra manera. Al amanecer se levantaba y salía al porche. Miraba cómo se disipaba la niebla. En las manos, una taza. En la cabeza, calma. No sentía victoria. Y no esperaba gratitud. Todo lo que fue, sucedió. Todo lo que quedó, era suyo. Y en el pasado, en los documentos, en las declaraciones, en el silencio de las grabaciones, quedó la familia que no existió. Y ya no regresó allí.